Hola jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a la semana número 8 del área de comunicación. Les saluda la profesora Patricia Prieto Tupayupanqui y esta sesión está dedicada para los estudiantes de quinto y cuarto A de secundaria. Vamos a iniciar nuestra clase leyendo el siguiente texto. Presta atención. Mucho se ha escrito últimamente acerca de la tendencia de las nuevas generaciones a abandonar la lectura y dedicarle demasiado tiempo a la comunicación virtual. Al parecer, las redes sociales han reemplazado a los libros y a toda actividad que cultive y desarrolle cualidades esenciales del ser humano y lamentablemente la educación que reciben los estudiantes en la escuela y en la casa no es suficiente para revertir esta situación. Creo que se debería estimular en ellos el hábito de leer textos literarios, pues este tipo de lectura desarrolla una cualidad esencial del ser humano, la imaginación. Por ejemplo, gracias a la lectura de novelas y cuentos, desarrollamos la capacidad de imaginar las distintas características de los personajes, las acciones que realizan y los lugares donde éstas ocurren, con lo cual nos damos cuenta que la humanidad es diversa, de que existen distintas culturas y distintos modos de ver la realidad, de que nuestro modo de ver el mundo y de juzgar lo que ocurre en él no es el único ni el más importante. Ok, jóvenes, luego de haber leído el texto, ¿me podrían indicar a qué tipo textual corresponde? ¿En qué elementos deberé yo fijarme para poder reconocer el tipo textual? En otras palabras, cuando lees un texto, ¿en qué te fijas para poder decir este texto pertenece a tal grupo? ¿En qué ustedes se fijan, jovencitos? En las marcas enunciativas, claro que sí, ¿no? Por ejemplo, tienes que revisar cuál es la forma verbal más usada en el texto, el tiempo, el modo, la persona gramatical, fijarte también en las palabras claves. Este texto tiene una palabra clave que resalta y es la palabra creo. Está en primera persona y al mismo tiempo esta palabra me hace referencia a una opinión personal. ¿Y en qué tipo de texto nosotros podemos brindar nuestra opinión, nuestro punto de vista? ¿En qué tipo de texto? En los textos argumentativos. Muy bien, chicos. El día de hoy nuestro tema es leemos y reconocemos un texto argumentativo. ¿Cuál es el propósito? Pues identificar información explícita, relevante y complementaria, seleccionando datos específicos y detalles en diversos tipos de textos de estructura compleja y con información contrapuesta y ambigua. Chicos, vamos el día de hoy nosotros a conocer un poquito más acerca de los textos argumentativos, ¿no? Ya sabemos que un texto argumentativo, para que se llame así, tiene que poseer dos características básicas. La primera es que el tema que tiene que tratar tiene que ser un tema polémico, controversial, que sea posible refutarlo, debatirlo. ¿Ok, jovencitos? Entonces, por ejemplo, no podría ser un tema de un texto argumentativo las funciones de la célula, por ejemplo, ¿no? Porque es un hecho comprobado, científico. En cambio, los temas que sí yo puedo tratar en un texto argumentativo podría ser el maltrato infantil, la violencia contra la mujer, el aborto, la discriminación, podría tratar también lo que es la corrupción, ¿no? Temas que van a generar diferentes ideas, diferentes puntos de vista, diferentes posiciones. No olvides que el texto argumentativo también tiene como segunda característica el defender o refutar una idea, porque su propósito es convencer sobre esa idea, ¿no? Además, él tiene una función apelativa, persuasiva, es decir, que busca que el receptor cambie su punto de vista en favor del punto de vista del emisor. Entonces, y ustedes, chicos, ya conocen que todo texto argumentativo posee tres partes básicas dentro de lo que es su estructura, ¿no? Está la introducción, el desarrollo y la conclusión. Ahora, jovencitos, nosotros vamos a reconocer un texto por estas tres partes que ya hemos hablado. En la introducción, ¿qué vamos a encontrar?
Básicamente vamos a encontrar lo que es el planteamiento del tema y el planteamiento de la tesis. Aquí el autor da a conocer su punto de vista, su postura respecto al tema que se está tratando en el texto. Luego, en el desarrollo, lo que va a hacer es, va a presentar los argumentos que van a respaldar su tesis, es decir, va a dar las razones, los por qué él está a favor o está en contra de ese punto de vista. Luego tenemos la conclusión. Aquí lo que realiza el autor es una síntesis de todo lo expuesto en el texto y además va a reforzar su tesis, ¿ya? Y va a dejar muy en claro cuál es su postura respecto al tema. Jóvenes, ¿y qué deberemos hacer nosotros para poder redactar un texto argumentativo adecuado? Que no simplemente quede en meras opiniones muy superfluas que realmente no den respaldo a la tesis que yo estoy queriendo dar a conocer, que yo estoy tratando de convencer, ¿no? ¿Qué tendría que hacer? Voy a tener que utilizar los recursos argumentativos. ¿Qué son los recursos argumentativos? Pues son estrategias, son herramientas que me van a servir para que yo pueda reforzar mi punto de vista. ¿Y dónde voy a plasmar estos recursos argumentativos? Pues los voy a plasmar en el transcurso de todo mi texto, pero principalmente en la parte del desarrollo, donde voy yo a formular mis argumentos. Ahí lo voy a utilizar con mayor precisión. El día de hoy vamos a tratar solamente 4 tipos de recursos argumentativos. El primero de ellos es la pregunta retórica. Aquí lo que hace el autor es formular preguntas, pero no con la intención de que el receptor las responda, sino simplemente para generar la reflexión en él. Acá, por ejemplo, dice, este dato confirma que la pobreza no influye en la piratería. Si puede comprar productos legales, ¿por qué no lo hace? ¿Falta de conciencia de la importancia de valorar el servicio o costumbre? Luego tenemos el otro recurso argumentativo, que es de ejemplificación. En este recurso lo que se hace es utilizar ejemplos. También, ¿con qué propósito? Reforzar el punto de vista, reforzar la tesis. Un excelente ejemplo de esfuerzo y perseverancia es Tomás Alva Edison, prolífico inventor que contribuyó a darle al mundo sus perfiles tecnológicos contemporáneos, las industrias eléctricas, un sistema telefónico viable, el fonógrafo, las películas, etc. Otro recurso que podemos emplear al momento de escribir nuestro texto argumentativo son la cita de autoridad. ¿En qué consiste esta herramienta? Pues consiste en citar a una autoridad que sea especializada en el tema del cual yo estoy hablando en mi texto, para darle mayor peso, mayor realce a la tesis que yo estoy planteando. Es fácil de reconocer este tipo de recurso, ya que generalmente va acompañado de conectores como afirma, como dice, como señala. Acá tenemos un ejemplo. La Organización Mundial para la Salud afirmó que el cáncer de mama es una de las principales causas de muerte en mujeres. ¿Quién es la autoridad en este ejemplo? Pues la Organización Mundial para la Salud. Luego tenemos el recurso de datos estadísticos. ¿En qué consiste? Consiste en colocar datos estadísticos que sirvan de realce, de apoyo a la tesis que yo estoy planteando. No se trata de colocar cualquier dato estadístico, sino datos que realmente sean comprobados, corroborados. Ejemplo, el volumen de migrantes crece año a año. De acuerdo a la ONU, en 2019 el número de personas que migraron a nivel mundial alcanza los 274 millones. Esto es 51 millones más que en 2010. La mayoría de los migrantes se alojaron en Europa, 82 millones, y en América del Norte, 59 millones. Ok, jóvenes, ahora lo que vamos a hacer es reconocer la tesis, el argumento y el recurso argumentativo empleado en el texto que hemos venido leyendo. Nosotros hace un momento hemos visto una palabra clave para poder reconocer el tipo textual, y era la palabra creo.
Y esta palabra realmente es importante porque además me da referencia cuál es la tesis que está planteando el autor. Acá dice, creo que se debería estimular en ellos el hábito de leer textos literarios. Entonces, ¿cuál es la tesis del autor? Es que no se tiene que leer cualquier tipo de texto, sino textos literarios. Esa es la tesis que él plantea. ¿Cuál es el argumento que él da para que las personas tengan que leer los textos literarios? Este tipo de lectura desarrolla una cualidad esencial del ser humano, la imaginación. Muy bien. Y luego él utiliza qué recurso argumentativo para respaldar. No olvides que este recurso argumentativo está apoyando el argumento principal que él nos está dando. Por ejemplo, gracias a la lectura de novelas y cuentos, desarrollamos la capacidad de imaginar las distintas características de los personajes, las acciones que realizan y los lugares donde estos ocurren, con lo cual nos damos cuenta que la humanidad es diversa, de que existen distintas culturas y distintos modos de ver la realidad. Ok, jovencitos, ahora les estoy dejando para ustedes el siguiente texto en el cual ustedes van a reconocer cuál es la tesis, cuál es el argumento y qué recursos argumentativos está empleando el autor. ¿Para qué? Para que tú también al momento de elaborar tu texto puedas poner en práctica esto que hemos conversado. Aparte de ello, vas a realizar las actividades de la plataforma Aprendo en Casa correspondiente a la semana 8. Cuídense mucho, nos estamos viendo hasta la siguiente semana. Chao, hasta luego.